energizados, levantados, con desayuno tomado, para comenzar con la clase de hoy. Si no es así, los invito a ponerse las pilas y a partir este lunes con todo el power ahí preparado, chiquillos. ¿Vale? Bien, vamos a comenzar con la última clase antes de la prueba. Esta clase es un repaso del Poder Judicial. Yo les voy a pasar un contenido similar al que vimos en marzo, pero con un agregado extra, ¿ya? Para poder profundizar un poco mejor lo que es este poder. Si tienen dudas o consultas, insisto, activen los micrófonos, me lo manifiestan por audio, porque no puedo acceder al chat, por lo menos yo, ¿ok? Así que les agradecería la participación si es que hay dudas o consultas. Bueno, bien. Entonces, dicho sea de paso, comenzamos con la clase de hoy. Entonces, el PBT, ¿cómo nos agarra aquí esta cuestión? Ya, ahí estamos. Bueno, el título de la clase de hoy es Poder Judicial en Chile, ¿de acuerdo? Profesor Carlos Paredes les dirige la clase y les presenta él la agenda de hoy. Vamos a pasar la lista, 5 minutos. Yo la paso sacándole pantallazos a los presentes en la lista y así voy viendo quién está para poder participar y bueno, hacerlos participar. Después una breve introducción, una clase expositiva y finalmente el cierre. El objetivo hoy día va a ser determinar la estructura del Poder Judicial chileno y las transformaciones provocadas por el sistema procesal penal en Chile. ¿Ya? Y a modo de introducción, les quiero comentar que el Poder Judicial en Chile tiene el mandato legal de resolver los conflictos e impartir justicia, considerando siempre ser garante de los derechos de las personas. Sus acciones deben realizarse de manera rápida, clara y efectiva. A continuación te presentamos su estructura interna y algunas transformaciones que ha tenido el sistema en los últimos años. Bien, antes de entrar a la materia en sí y tomándonos desde la introducción, eh, voy a intentar refrescarle un poco la memoria. El Poder Judicial está más cerca de lo que ustedes creen. El Poder Judicial incluso tiene un brazo que está dentro de los juzgados de policía local, que ostentan un pequeño poder de todo el Poder Judicial para poder denunciar algún acto de un delito o emprender algún acto punitivo por parte de carabineros hacia algún delincuente, ¿ya? La experiencia más cercana que la mayoría tenemos con el Poder Judicial es ese, ¿no? Un juzgado de policía local, cuando uno va, por ejemplo, a declarar algún robo o algo por el estilo. Eh, Otra de las experiencias cercanas que tenemos también quizás es tribunales, ¿no? Tribunales de familia, tribunales de trabajo, donde algunos de nosotros hemos tenido que de repente ir a declarar o ir a exigir algún derecho nuestro. A mí una vez me tocó ir al Tribunal del Trabajo, que está allá acá en Temuco, por lo menos está cerca de Barros Arana, con varas. Por ahí está el Tribunal del Trabajo. Y me tocó dar testimonio acerca de una chica que pensionaba en mi casa en ese entonces, que tocaba en el Teatro Municipal, el Fagot, y le habían hecho maltrato laboral por parte de los trabajadores y del jefe. Entonces, me tocó dar testimonio, ¿no es cierto? Me pidieron ir. eh, Había un abogado que acusaba, que era el querellante, y había otro que era el juez. Y uno se refiere al juez con su señoría, señor juez. No puede decirle, oiga juez, si no te desestiman, no te pescan. Entonces, ahí yo tomé mi primera como experiencia de acercamiento al Poder Judicial en la práctica, ¿ya? Espero que ustedes, si han tenido algún tipo de acercamiento al Poder Judicial, haya sido algo positivo o por lo menos que hayan podido con el tiempo sacar alguna lección provechosa, ¿ya? Bien, comenzamos entonces con la clase. El Poder Judicial en Chile se entiende como el tercer poder del Estado. Imparte la justicia, es autónomo, no comparte funciones con los otros poderes. Sus determinaciones son soberanas, es decir, si bien pueden ser cuestionadas, ciertos juicios no pueden disolverse. El caso más interesante, por ejemplo, fue el caso de Ámbar el mes pasado, cuando se empezó a investigar a la jueza que había dejado en libertad a su padrastro, quien fue finalmente quien la masacró y la mató. Pero no pueden hacer nada, nada, nadie, ninguna persona en la Tierra
pueda hacer algo para que el juicio que ella hizo de la jueza, que fue dejar en libertad a este caballero, pueda ser revocado o pueda cambiarse. ¿Por qué? Porque los juicios son soberanos. Todas las determinaciones no se pueden cambiar, son irrevocables. Lo que se puede hacer es abrir un nuevo caso que lo tome otro juez y fallar de una forma distinta. Pero todos los fallos que los jueces hacen son soberanos, nadie puede cambiarlos, ¿ya? A menos que se haya demostrado a través de una investigación que hubo no sé, un caso de coima, cohecho, soborno, pero aún así el caso no cambia. La libertad del hombre es tal y no pueden volver a encerrarlo. Se tiene que abrir otro procedimiento. Por eso se habla de que las determinaciones del Poder Judicial son soberanas. Está estructurado y representado por el sistema judicial. Bueno, ¿cuáles son las bases constitucionales del Poder Judicial? En primer lugar, la imparcialidad. Los jueces son terceros ajenos al conflicto promovido por las partes, es decir, no tienen intereses concretos con los casos que deben conocer. Cada juez elegido para cada caso en particular tiene que tener una investigación base donde se demuestre que no hay intereses generados por familia, amigo o un tercer punto, ¿ya? En segundo lugar, otra base constitucional es la independencia en su fase externa. ¿Qué significa esto? Significa que el Poder Judicial es independiente de los otros poderes del Estado para el cumplimiento de sus funciones. Esto quiere decir que el Poder Judicial en su fase externa no depende ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni de organismos alternativos o autónomos del Estado para poder funcionar. El Poder Judicial funciona por sí solo. Y también tenemos la independencia en su faz interna, que quiere decir que ningún juez puede dar órdenes a otro, pues cada juez es independiente para decidir los casos dentro de su competencia. Excepcionalmente, los tribunales superiores tienen atribuciones disciplinarias ante graves faltas o abusos. Yo no sé si tengo mi tablet por acá para poder decir esto. Demos 30 segundos, chicos. Esto se puede explicar muy bien con un breve esquema, ¿ya? Vamos a ver si me ayuda esto con una página en blanco. Bueno, vamos a verlo. Cuando hablo de que una de las bases constitucionales es la independencia en su faz externa, quiere decir que hay tres poderes. Está el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo y el legislativo no tienen independencia de la faz externa. Estos dos poderes se tratan de neutralizar el uno al otro, ¿de acuerdo? Generar un balance. Pero el Poder Judicial es distinto a estos dos. El Poder Judicial es autónomo. Y por lo tanto, si el Ejecutivo quiere hacer cambiar un juicio, ¡pum!, esto rebota, porque no puede hacerlo. Y si el Legislativo quiere, no sé, abrir un juicio de arreglo, no puede, a menos que el Poder Judicial decida hacerlo. Esa es la independencia en la fase externa. ¿Cómo se entiende la independencia en la fase interna? Ya vimos lo que era la faz externa y en la faz interna, no sé si hay espacio aquí para poder hacerlo, voy a hacerlo acá abajo. Dentro del Poder Judicial, el Poder Judicial, van a encontrar a muchos jueces, ¿ya? Todos estos puntos que ustedes ven acá adentro son jueces haciendo investigaciones, ¿ya? Y el juez A, por ejemplo, no puede influir al juez B para que el juez B, eh, no sé, esté a favor del aborto o en contra del aborto. No lo puede hacer. Cada juez es independiente y soberano en su fallo, ¿de acuerdo? Ninguno puede dar órdenes a otro. Por eso los jueces son tan poderosos en Chile, ¿ok? Eso es a nivel interno, independencia interna, y esa es su independencia externa. Por otro lado, también tenemos lo que es el principio de legalidad, es decir, los tribunales deben estar establecidos por ley, al igual que las causas que tramitan y fallan. Del mismo modo, los tribunales deben decidir conforme al derecho vigente, que es constitución, tratados internacionales, leyes ordinarias y otras normas. ¿Qué significa esto en palabras más sencillas? Quiere decir que los tribunales eh, fallan, emiten juicios, condenan a gente o liberan gente en base a la ley que impera en el país.
Y si la Constitución cambia, los jueces también van a tener que cambiar, van a tener que actualizarse a la normativa interna que traerá la nueva Constitución. Otra base constitucional es la inamovilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los jueces permanecen en sus cargos, aunque no de manera absoluta, permitiendo que los tribunales actúen libres de presiones y puedan actuar con imparcialidad. Eso quiere decir que los jueces, cuando están a cargo de un caso, no los pueden quitar de su cargo de juez. Y decir, no, 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 a ver, usted no está haciendo bien su trabajo de juez, lo vamos a descender a, no sé, a abogado querellante o a un abogado defensor o lo vamos a defender a un procurador, que es el que lleva los papeles para un lado y para otro. No se puede hacer. Los jueces son inamovibles de su cargo, ¿ya? Y yo, por ejemplo, soy profesor, pero a mí me pueden mandar a hacer clases en básica, en media, con un permiso. Lo puedo hacer. Los jueces no. Los jueces siempre van a ser jueces, ¿ya? Profe, ¿y los jueces los pueden, o sea, les pueden sacar los casos, así como cambiar de juez? Y los pueden cambiar de caso, sí. Los pueden Ah, cambiar ya. de caso, sí. Lo que se refiere a la inamovilidad es a que ellos no pueden salir del cargo de juez, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo soy profesor de enseñanza media, pero a mí me pueden sacar para enseñar profesor de enseñanza básica. Con un papel, un papel del ministerio, me pueden hacer eso. En cambio, el juez no, po. El juez no puede descender de sus funciones ni cambiar, va a ser juez para siempre. Ahora, yo creo que ustedes de repente dirán, a ver, un juez, por ejemplo, gana entre 5 y 11 millones. Es harta plata, mucha plata. Los diputados ganan entre 5 y 7 millones. ¿Se acuerdan que esa es la dieta parlamentaria? Ganan 5 millones, pero subémosle 2 millones más por lo que son viáticos, hotelería y cajas chicas extras, que suman como 2 millones más en la dieta parlamentaria o el sueldo de los parlamentarios. Pero los jueces ganan lo mismo y más. Entonces ahí uno se pregunta, ¿por qué no le bajan el sueldo a los jueces? Fácil, porque los requisitos para ser senador o diputado son requisitos al que puedes optar tú. Tú saliendo de acá teniendo 21 años y sin haber estado en la cárcel, puedes optar a ser diputado, sin tener estudios universitarios, sin tener que haberte perfeccionado o capacitado. No tienes por qué tener una carrera para ser diputado o senador. Simplemente meterte en la política. En cambio, para ser juez, hay una carrera de por medio que involucra un título universitario, que involucra un reconocimiento laboral, que involucra excelencia en tu trabajo, que involucra tener vínculos de poder muy fuertes para poder llegar a ser juez, y que involucra también un desempeño exitoso y meritorio, que con los años se premia, nombrándote a ti, un abogado bebé wannabe en pañales, llegando a ser juez en el futuro. Entonces, no le pueden bajar el sueldo al Poder Judicial porque hay una carrera y hay un esfuerzo de meritocracia, de esfuerzo personal de por medio, ¿vale? Por eso a los diputados sí se les puede bajar, pero a los jueces no. La inexcusabilidad, ¿qué significa esto? Los jueces deben resolver siempre los asuntos de su competencia, sometidos a su consideración a pesar de que no exista una ley que resuelva el conflicto concreto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los jueces, en este caso, dice, resuelven siempre los asuntos de su competencia, sometidos a su consideración, a pesar de que no existe una ley que resuelva el conflicto concreto. Ah, ya, que los jueces son los que finalmente, al fallar en algún caso, ellos tienen el deber de resolver los juicios, no pueden dejarlos dando bote, ¿ya? Si el juez dice, este caso se desestima porque no hay pruebas suficientes, el juez no está dejando el caso abierto, el juez está cerrando el caso porque no hay pruebas. Y el fallo de él fue ese, el fallo fue, este caso no sigue adelante porque no hay pruebas. Pero el juez ahí está cerrando un caso. Los jueces tienen el deber de avanzar y de llevar a término todos los casos habidos y por haber. ¿Ok? No pueden dejarlo, lo tiro para mañana. No, tienen que ser proactivos. ¿Ya? En este caso, fallar en un caso es inexcusable. Los jueces tienen esa labor. Por eso les pagan. Y también tienen responsabilidad de los actos que se ejecutan dentro de las funciones como jueces. Si el juez, por ejemplo, dentro de su trabajo como juez, fue encontrado con coimas, fue encontrado que pasó por alto un aspecto grave ¿cómo se llama esto? Un aspecto grave de, no sé, de un caso. Supongamos que hay un caso de violación muy importante y él dejó de lado, no sé, a un testigo clave. Alguien después puede ir a la Corte de Apelaciones y decir, oye, investiguemos el caso y llamemos al juez a declarar, ¿ya?
no como juez, sino como testigo. Y al juez se le puede procesar por ese acto de responsabilidad que tuvo, ¿ya? Entonces, los jueces también son responsables de las cosas que hacen. Por más que no se les pueda quitar el título, que no se les pueda remover, ¿no es cierto? Por más que no se pueda meter en las cosas que ellos hacen mientras llevan a cabo un caso, también pueden ser responsables, ¿ya? Posteriormente fallan los casos, pueden ser llamados a excusarse o a explicar cosas. ¿Mm? Ahora, ¿cómo funciona la estructura judicial en Chile? A la cabeza de todo se encuentra la Corte Suprema. Vamos a cambiar el color del lápiz. A la cabeza de todo se encuentra la Corte Suprema, que voy a destacar acá. Es el máximo tribunal de justicia en Chile que administra el sistema judicial. ¿Ya? Puede funcionar en pleno o dividida en cuatro salas, que son las salas civil, penal, constitucional y laboral. Es el más importante, ¿de acuerdo? Pero no le voy a colocar número uno. ¿Saben qué? Voy a partir por acá abajo. Ya. En primer lugar, ¿y qué es lo que vamos a encontrar en Chile? En muchos lados, yo creo que son los tribunales a los que tenemos más cercanía, porque atienden a casos cotidianos. Lo primero que vamos a encontrar en Chile, y que es la base del sistema judicial, son los juzgados o tribunales de primera instancia, ¿ya? Son 446 en todo Chile, y su función es administrar justicia en distintas materias establecidas por parte de la Corte de Apelaciones. Existen 7 tipos de juzgados. Están los juzgados civiles, están los juzgados de letras del trabajo, están los juzgados de familia, están los juzgados de garantía, están los juzgados de letras de competencia común y están los tribunales de juicio oral en lo penal. Estos últimos los vamos a ver con la reforma procesal penal, igual que los juzgados de garantía. También los vamos a ver al final. Pero estos 4 los vamos a profundizar a continuación, después de este diapositiva. ¿Ok? Acá ustedes van a ver un montón de casos que yo les voy a especificar en la siguiente diapo. ¿Qué ocurre si un caso no se resuelve en estos tribunales, o digamos el juez falla un caso, pero posteriormente se encuentran más evidencias y esas evidencias permiten que el caso pueda ser reabierto? ¿Dónde va a parar ese caso cuando es reabierto y se trabaja en una segunda instancia? En esto que vamos a encerrar acá, la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones es el tribunal donde se trabajan todos los casos que son reabiertos. ¿Por qué? Porque el nombre lo dice. Es cuando usted va a apelar a un fallo. Supongamos que el caso más importante y el cual yo recuerdo muy bien, un caso muy triste, pero yo crecí con este caso en las noticias cuando era chico. Siempre a la hora de almorzar aparecía la mamá de este joven pidiendo justicia para su hijo, Jorge Matute Jones. El caso de Jorge Matute Jones fue reabierto cerca de 4 veces y llegó a la Corte Suprema. El caso de Jorge Matute Jones fue un caso muy bullado, muy conocido en los años 90 en Chile, donde un joven ingeniero de la Universidad de Concepción desapareció después de haber estado en la discoteca La Cucaracha. Y resulta que muchos dijeron que no, que Jorge Matute Jones no era de los tipos muy limpios, que era una blanca paloma, y bueno, al tiro desestimando, no sé, estuvo insultando a la víctima, pero la mamá no, la mamá siempre fue catete y reabrió el caso muchas veces. Eh, Muchos jueces fallaron y dijeron ya, Matute Jones desapareció. Probablemente lo mataron, fue un crimen, una riña. Se peleó con alguien a combo y alguien le pegó un cuchillo y murió, y el caso se cerró. Pero la mamá no estaba de acuerdo con eso y contrató a 3 investigadores privados, la mamá. Y los investigadores llegaron a dar con los huesos de Jorge Matute Jones. Entonces, ese caso se tuvo que reabrir para estudiar las osamentas, cómo había muerto. Y ahí cuando el caso se reabrió, este caso pasó a la Corte de Apelaciones, ¿ya? Para estudiarlo en una segunda instancia. ¿Por qué? Porque había más evidencia, para esta vez sí poder llegar a un caso mucho más verdadero. Las Cortes de Apelaciones ejercen su función en un territorio determinado. Existen 17 a lo largo de todo Chile, uno en cada región. Su labor es velar por el debido proceso y la aplicación de los procedimientos establecidos por ley. ¿Qué ocurre cuando finalmente un caso tiene una dimensión a nivel de país? Es un caso muy complejo que tiene que ser decidido por las más altas esferas y muchas veces son casos que quizás
involucran, por ejemplo, juicios de Estado, involucran a un ministro, involucran a alguien muy importante dentro del país. ¿Qué ocurre con ese caso? Ese caso va a parar a la Corte Suprema. Y si de la Corte de Apelaciones, por ejemplo, no se resolvió, y es un caso importante que vincula, por ejemplo, algún organismo estatal, este tema se ve en la Corte Suprema, que es la corte más importante de todo el país, donde acá se elige, en este caso, a un comité directivo de la Corte Suprema y se elige a un presidente de la Corte Suprema, que el presidente es elegido por la misma Corte, pero los componentes de la Corte Suprema son designados por el presidente. Son designados por el presi, para que se me ahorre el lápiz. No me acuerdo si eran 9 o 8, no recuerdo si eran 8 o 9 los componentes, creo que eran 9. Ya, vamos a ver que son 9. Yo no me acuerdo si son 8 o 9 los jueces de la Corte Suprema. Pero la mitad de estos tienen que ser propuestos por el Congreso. Y el Senado tiene que aprobar estos 9. Sé que es complicado, pero así funciona la cosa. El Senado tiene que aprobar a los candidatos, ¿ya? Pero el presidente es el que los propone, ¿ya? Y ahí es cuando la Cámara de Diputados puede decir, ya, pero igual propongamos a otros más. Y ahí de esa cifra, el Senado es el que determina así que pasen los jueces. Y entre los jueces designan ellos al presidente de la Corte Suprema, ¿ya? Que es la persona más importante en cuanto a justicia en todo Chile. Bien. ¿Qué son los juzgados de familia? Son los juzgados especializados en la resolución de conflictos familiares. Vamos a marcar con rojo esto. ¿Ya? ¿Cuáles son los casos que puede ver un juzgado de familia? Pueden ver casos como adopción, alimentos, autorización de salida de los niños y adolescentes fuera del país, acuerdos de unión civil, tuición de los hijos, divorcio, violencia intrafamiliar, determinación de paternidad o de maternidad. Todos estos son asuntos de familia, ¿ya? Otro de los juzgados que estamos viendo estos chicos, ¿ah? Esto está acá abajo, los estamos analizando, menos estos dos que los vamos a ver al final, ¿ya? Juzgados de garantía y tribunales de lo oral en lo penal. También están los juzgados del trabajo o de letras del trabajo, ahí, que son los juzgados especializados en resolver conflictos laborales. Por ejemplo, controversias entre empleados y empleadores, aplicación de normas de previsión o seguridad social, controversias en la aplicación de las normas sobre organización sindical, cobranza de cotizaciones o previsiones. Todos esos aspectos lo ve el juzgado del trabajo. Tenemos también en tercer lugar a los juzgados de letras de competencia común. ¿Qué ven los juzgados de letras de competencia común? Bueno, son juzgados especializados en cumplir los procedimientos de la ley procesal penal. ¿De acuerdo? Ven los derechos del imputado, ven los delitos y faltas penales, ejecución y cumplimiento de las condenas, responsabilidad juvenil, deciden si la persona menor de 16 años va a la cárcel, va a una correccional, va al Sename, eso se decide en este juzgado. Libertad o prisión preventiva, crímenes o delitos simples, ¿ya? Los juzgados de letras de competencia común por lo general ven todo lo que tiene que ver con los delitos, ¿ya? Si alguien me robó, si alguien me asaltó, si alguien me insultó, no, perdón, si alguien me asaltó, por ejemplo, si alguien me hirió de alguna forma, yo lo veo en este tipo de juzgados, ¿ya? Cuando mi integridad como persona es dañada. Esos son los tribunales civiles. Y en cuarto lugar tenemos los juzgados civiles, que son los especializados en resolver conflictos entre las personas. Por ejemplo, el arrendamiento, compra y venta de bienes, indemnización por perjuicios, expropiación, incumplimiento de contratos, cobro de cheques, letras y pagares, juicios ejecutivos, juicios hipotecarios, acciones sobre la actividad minera. ¿Ya? Vamos a hacer un breve ejercicio, a ver si me ayuda a descartar estas cosas. Vamos a ver a los presentes, a ver si me ayudan con... Voy a elegir a 4 víctimas en la clase de hoy.
Víctima número uno, Cristian Arregada, ha sido elegido. Víctima número dos, la Leslie Canales, víctima número dos. Víctima número tres, la Bianca Barbieri. Y víctima número cuatro, la Paloma Pailla Milla. ¿Ya? ¿Me escucharon bien mis víctimas? Atención, Cristian primero, después Leslie, después Bianca y después la Paloma. Si alguno de ustedes no me contesta, tienen que excusarse por el chat para seguir con la clase. Bien, en la imagen que voy a destacar acá, a ver, voy a preguntarle a Cristian, ya, vamos a proyectar el PPT. Cuando hablamos acerca de esta persona, que el empleador, por ejemplo, el jefe, no le está pagando su sueldo, se le va, no le paga las cotizaciones, no le paga la FP, no le paga la salud, ahí este pobre caballero se nos va a empezar a morir. ¿Qué juzgado, qué tribunal crees tú está encargado de estudiar este caso? Ahí te escuchamos, Cristian. De los 4 juzgados que vimos abajo. El juzgado de garantía. Vamos a comprobarlo. Juzgado de garantía. ¿Dónde está la garantía? Se me perdió. No, acá me refiero a juzgados de familia, juzgados de letras del trabajo, juzgados de letras de competencia común o juzgados civiles. ¿Cuál crees que se aplica acá? Tú me mencionaste uno que no vimos, les pasé 4. Ahí puedes tomarte un minuto para evaluar cuál de los 4 juzgados o tribunales tiene las competencias para poder resolver ese caso. Entonces vamos a colocar el nombre acá arriba del abogado a cargo del caso. El abogado en este caso es Cristian. ¿Ya? Cristian ahí se hace cargo de esto. Leslie, necesito que tú determines el caso que estoy encerrando ahora. Lo voy a encerrar con un color para que no se me confundan, con amarillo. Acá. Que dice paso a paso retención del 10% de las AFP a deudores de pensión alimenticia. Esta es la clave, pensión alimenticia. Ahí, Leslie, tú vas a determinar qué juzgado se hace cargo de este tipo de casos. Vamos a elegir a la Bianca igual. En tercer lugar, Bianca, tú me tienes que decir qué juzgado se hace cargo de este caso. Por ejemplo, el caso de violación, que es el de Martín Pradenas, que tú puedes ver ahí abajo. Ahí está en la última instancia. Ahí vamos a ver un caso de violación. En este caso lo estudia la Bianca. Ahí se me fue la cuestión. En celeste tú me dices cuál es. Y finalmente yo nombré la paloma. Cualquiera puede decirlo en el minuto en que quiera. Yo aquí no tengo ningún problema en escucharlos. Y la paloma Paillamilla me ve el cuarto caso. Estos son unos ocupas, un movimiento en España y en todo el mundo, pero este en España, que se ha tomado un departamento y no lo quiere soltar. ¿Ya? Ahí me van diciendo ustedes. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Quién se la juega primero? El mío, el tribunal de la familia, ¿no? Muy bien, Leslie. Correcto. De esto se encarga un tribunal de familia. ¿Por qué? Porque está viendo el pago de una pensión. Y el pago de las pensiones lo ven los tribunales de familia. Bien, gracias, Leslie. ¿Quién más? Profe, ¿es el civil? Me habla la Paloma, ¿o no? Sí. ¿A ti te tocó el de los...? Sí, te tocó el número 4. Ya, ¿por qué tú crees que es civil, Paloma? Porque se refiere a un tema de propiedades. Bien, exacto, muy bien. Este tema lo ve un juzgado o un tribunal civil. Aquí ven el tema de la expropiación, la ocupación de terreno, una propiedad, eso es parte de lo civil. Lo civil, chiquillos, chiquillas, en cuanto al derecho, siempre tiene que ver con los derechos que yo tengo como persona, la protección de mis derechos, derecho a la propiedad, mi derecho, no sé, a la libre expresión, mi derecho a circulación,
cualquiera de mis derechos que se haya afectado se puede trabajar en un tribunal civil, ¿ya? Cualquier aspecto trabajado en, no sé, en ¿cómo se llama esta cuestión? En cuanto a la familia, se ve fácil en un tribunal de familia. Ahora, Bianca, con qué tribunal casarías tú este caso de violación, por ejemplo? Pensé que era civil, pero bueno, es. No, no es civil. En este caso estamos viendo una vulneración a más que tus derechos, estamos viendo un delito, ¿ya? Esta persona cometió un delito contra tu honra o contra la integridad mía o de cualquier persona. Ya no es algo civil porque lo civil no implica un daño físico o una pérdida, no sé, violenta de algo. Acá cuando, en este tipo de tribunales que tú estás viendo, no se busca una reparación económica, se busca que el imputado padezca cárcel, que padezca prisión efectiva. Ese es el objetivo de este tribunal. En el tribunal civil se pueden llegar a arreglos monetarios, arreglos de todo tipo. Pero no, en los tribunales que tú vas a ver acá, no. Acá se busca que el tipo pague con cárcel. Ya vean, que juegue, ¿la cuál es? Ya, pues si le quedan dos nomás, pues, sin llorar. ¿De competencia común? ¿No? ¿Se la juega, sí o no? A ver, esta de competencia común creo que es. Mire, pues aquí estamos. Estos dos puntos pueden ser trabajados en el caso Martín Pradenas. Ahí en la foto estaban ya ejecutando y cumpliendo las condenas. Estaban diciendo cuánto iba a cumplir el compadre ahí en la cárcel, ¿ya? Entonces, si tú te das cuenta que se está procesando un caso y se está estableciendo cuántos años va a estar en la cárcel y por qué cargos, eso al tiro es un juzgado de letras de competencia común, ¿ya? Aquí entonces le colocamos juzgado de competencia común. Bueno, y Cristian, te tocó la más difícil, pues, ¿cuál es? El de letras del trabajo. Muy bien, el de letras del trabajo, tú lo has dicho. Como ustedes pueden ver acá, el empleador no está pagando las imposiciones, no está pagando la salud, no está pagando en este caso las AFP, se está quedando con la plata de él y este caballero necesita urgentemente un tema de salud, ¿ya? No está muy bien de salud mi compadre, ¿de acuerdo? Así que necesitamos rápidamente, urgentemente un tema de salud. Ya, continuemos. Vamos a pasar a esto que es lo más importante porque yo en el aplicando el aprendí 8 me fui al chancho y cargué todo para acá. Cargué todo para la reforma procesal penal. Entonces tengan en cuenta que esta materia es súper importante para la prueba. ¿En qué consiste la reforma procesal penal? Bueno, es un cambio en el sistema de procesamiento de las causas judiciales penales que terminó con un sistema inquisitivo y estableció un esquema acusatorio. ¿Qué significa esto? Que en el sistema inquisitivo anteriormente, miren, voy a colocarle aquí antes, el imputado, en este caso, o el acusado, se presentaba como presunto culpable. Es decir, tú te ibas toda la carga ideológica encima y tenías que demostrar tú que no eras culpable. Era un sistema muy poco amigable. Pero ahora, con la reforma procesal penal que se concretó en el año 2005, usted se presenta como un presunto inocente. Es decir, nadie cree que tú eres culpable a menos que se demuestre lo contrario. Y eso se llamaba antes, voy a colocarle acá, un sistema inquisitivo, como de inquisición, ¿de acuerdo? Inquisitivo. Te presentas como un presunto culpable. Y el sistema de ahora no es inquisitivo, sino que se llama acusatorio. Ya, y lo voy a colocar acá, al lado. Es acusatorio. Acusatorio significa que tú te presentas como un presunto inocente. Es un sistema mucho más humano. Ujú.
en que se dividen las funciones de investigar, ¿ya? Procesar y dictar sentencia en las causas. Como hemos visto, el acceso a la justicia es un derecho humano. En Chile, para mejorar el sistema judicial en su conjunto, se introdujo paulatinamente entre los años 2000 y 2005 la famosa reforma procesal penal impulsada por Ricardo Lagos Escobar. Entre otras cosas, esta reforma incluyó la creación en el 2001 de la Defensoría Penal Pública, organismo dedicado a asegurar que todas las personas tengan acceso a la defensa de acuerdo con el lema, sin defensa no hay justicia. Sin embargo, según algunos estudios, buena parte de la ciudadanía no conoce bien estos mecanismos. Y yo doy fe de esos chiquillos. La mayoría de los chilenos cree que la justicia en Chile funciona muy mal. La verdad es que no funciona mal, simplemente funciona. Pero desconocemos cómo funcionan sus atribuciones. Y atención con esto, que es pregunta de prueba. El Ministerio Público, disculpen, la Defensoría Penal Pública, si bien ofrece un abogado a la persona que no tiene plata para poder costearlo, un abogado de la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública depende directamente de un organismo nuevo que crea esta reforma, que es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público es el que gestiona todo. Gestiona al abogado, gestiona al fiscal a cargo, gestiona si hay o no caso para poder darle un abogado a la persona, y ahí se activa la Defensoría Penal Pública. Pero esto depende directamente de este organismo nuevo, creado en 2005, que es el Ministerio Público. Bueno, ¿cuáles son las características de la reforma procesal penal? En primer lugar, se separan las funciones de investigar, procesar, que en el antiguo sistema estaban juntos. ¿Qué significa investigar, chiquillos? Significa que en investigar yo, bueno, veo el caso, ¿ya? Y en procesar es cuando yo proceso a alguien, ¿saben qué es eso? Cuando yo establezco la condena. Ujú. Y cuando yo, por ejemplo, voy viendo si en esta condena le doy más años de cárcel, menos años de cárcel, o si llegamos a una salida alternativa. Ujú. Ojo con eso. Eso es procesar a alguien, ¿ya? Formalizar, formalizar es cuando yo establezco la pena y acusar es cuando acuso a alguien en el nuevo sistema y de dictar sentencia. ¿No es cierto, hija? Ya, sigamos. Los juicios son orales y públicos, no son escritos como era antes. Antes, si tú no sabías leer ni escribir, simplemente te defendías con nada. Básicamente, si eras analfabeto y te presentabas como acusado de violación o asesinato, no importa que fueras, no importa que fueras inocente. Por lo general, todo el peso de la ley cargaba automáticamente sobre ti por el solo hecho de ya haber pisado un juzgado. ¿Ok? Se crea el Ministerio Público, cuyos fiscales son los encargados de dirigir las investigaciones, formalizar y acusar a los imputados. El Ministerio Público es un organismo de justicia creado por el Estado y para el Estado, para representar a la gente que no tiene acceso a la justicia. ¿Y quiénes son ellos? Son el Estado. Todas las personas somos el Estado. Entonces el Ministerio Público lo que hace es defender al Estado, ¿ya? Hace que el Estado tenga mayor presencia en el aparato judicial. Se crea la Defensoría Penal Pública para otorgar defensa profesional a los que no pueden tener un abogado. Los casos ya no están en manos de los juzgados del crimen, sino que se crean los tribunales de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal, que fueron lo que vimos anteriormente. Vamos a analizar ahora cómo funciona el proceso, y yo creo que ustedes lo han visto en televisión si es que han tenido tiempo de hacerlo, con el caso de Ámbar y el caso de Martín Pradenas, que fueron televisados con un alto índice de rating, ¿ya? Vamos a ir comprobando los casos acá. En primer lugar, se hace la denuncia, ¿de acuerdo? Yo voy a ir marcando aquí las cositas. La denuncia se puede hacer en Fiscalía, Carabineros, PDI o el Poder Judicial directamente, ¿ya? Están esos 4 organismos para poder denunciar algún crimen o delito contra nosotros. Bien, una vez se acoge la denuncia, tiene que ser acogida primero. Se asigna un fiscal, que es un abogado del Ministerio Público. El fiscal, entonces, estudia el caso y ve si el caso, primero, se desestima por falta de pruebas o si se consiguen salidas alternativas. Por ejemplo, cuando el fiscal toma un caso, puede decir, a ver, supongamos que al profesor Carlos le cortaron un brazo, ¿ya? En una pelea con estoques y con cuchillos. Entonces yo quiero meter a mi agresor, lo quiero meter en la cárcel y que se pudra adentro,
¿Qué ocurre? El fiscal va a ver las pruebas y va a decir, pero parece que el que inició el pleito aquí fue el profesor Carlos, pues y él amenazó con cuchillo y el otro tipo lo hizo con legítima defensa. Entonces, él lo que haría en ese caso es desestimar el caso. Dirían, no, tu denuncia, Carlos, no tiene lugar. De hecho, según las pruebas, tú fuiste el más agresivo, tú empezaste la pelea, pero te cortaron el brazo, ¿ya? Sin embargo, si efectivamente me cortaron el brazo y la persona que me la cortó empezó la pelea él, o él es el encargado de eso, él es el culpable abierto de eso, el fiscal puede asignar una salida alternativa, que es llegar a un acuerdo monetario, algún acuerdo, no sé. Yo creo que tú te cortes el brazo para que quedemos empate. Entonces, yo quiero eso, y le digo a mi agresor, mira, quiero que te cortes el brazo o una pierna, y de esa forma yo quedo contento. Firmamos ante notario, bla, bla, bla. Vamos un día, le cortan la pierna, después nos damos la mano, quedamos los dos contentos, ¿ya? Allí hay una salida alternativa. Se puede hacer con dinero, se puede hacer con, no sé, una suspensión condicional, un acuerdo reparatorio, lo que estime el fiscal. Sin embargo, si no se puede llegar a una salida alternativa, se inicia la investigación, donde acá empieza a marchar la máquina, la locomotora del Poder Judicial. Se procede a un monitoreo y a un juicio simplificado, que son juicios cortos, donde se toma la declaración del acusador y también se toma la declaración del acusador, se toman medidas de protección contra mí, en caso que la otra persona quiera agredirme en el día a día, se establecen las órdenes de investigar, se hacen los peritajes en caso que corresponda, y las diligencias de investigación, donde hay que hacer todos esos trámites de buscar papeles, archivar papeles y todas esas cosas. ¿Ya? Aquí ya el caso está en movimiento. ¿Qué ocurre? Se llega a un cierre de la investigación en el juicio simple, donde el fiscal dice, señor juez, llegamos al final de la investigación y se puede establecer la facultad de no perseverar, que es como el caso de Matute y Jones, que yo les comenté antes, donde no hay pruebas suficientes, el caso no se puede cerrar, o también hay un sobreseguimiento. Es decir, nosotros creemos que la persona fue acusada injustamente, por lo tanto hay que sobreseerla de sus cargos, ¿ya? La vamos a liberar de esta pena, porque en realidad el juicio se vició, no llegamos a buen puerto, creemos que el acusador miente mucho, inventa mucho, así que el caso se desestima a esta altura del juicio y se sobresea al acusado. Sin embargo, si en el cierre de la investigación se encuentra que el acusado es culpable, se pasa a la acusación formal, donde el fiscal establece un discurso que ustedes pudieron ver en el caso televisado de Martín Pradenas, donde se enuncian todos los delitos, la situación de la víctima, el contexto de todo el delito o el crimen que se cometió, y se le leen al acusado para que el juez dicte una sentencia, ¿de acuerdo? De esta forma se establece un juicio abreviado, aquí se lleva a cabo el derecho procesal, donde se lleva a cabo un juicio abreviado, se hace un juicio oral, donde se le pregunta al acusado, y usted ya, ¿por qué hizo esto? ¿Qué hizo tal día? ¿Por qué estaba allá? ¿Por qué no estuvo acá? Bla, 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 bla. Y se establece una sentencia, donde finalmente el juez es el que dicta cuántos años y cómo va a pagar el acusado en la cárcel. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento total del sistema procesal penal en Chile. Si hay dudas o consultas, me las pueden hacer ahora, porque ya estamos en la conclusión. Comienzo la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Bien. El sistema judicial chileno se estructura en primer lugar, la Corte Suprema, en segundo lugar, la Corte de Apelaciones y en tercer lugar, los juzgados o tribunales de primera instancia. La reforma procesal penal amplía y democratiza la justicia en Chile, haciendo más flexibles los juicios y ejerciendo una mayor representación. Y finalmente, la mayoría de los chilenos desconoce o desestima la eficiencia del sistema judicial chileno, que si bien en la teoría funciona bien, en la práctica ustedes conocen el tema de la colusión, por ejemplo, los delitos. Acá, chiquillos, en Chile la justicia a nivel civil, con las personas comunes y corrientes, no funciona mal en comparación al resto de los países latinoamericanos. Pero sí hay una amplia crítica que a la ciudadanía le arde en el ojo, que tiene que ver con los grandes sobreseimientos en los grandes juicios tributarios en las altas cortes de Chile. En la Corte Suprema, ustedes supieron que la semana pasada Julio Ponce Lerú se le sobreseyó del caso Sokimich, de un fraude de no sé cuántos millones, miles de millones de pesos. Y anteriormente ustedes también vieron las clases de ética con las que se castigó a la colusión
del confort, ¿no? Cuando se volvieron los del confort, se les dieron clases de ética. No, 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 a ver, pase tal plata nomás, devuelva platita, pero vayan a cursos de ética los sábados en la mañana, ¿ya? Ese tipo de cosas no ocurre, por ejemplo, si es que tú te robas un televisor en un país horrible, no, el peso de la ley va a caer sobre ti de una manera ejemplar, ejemplificadora. Pero en cuanto a los grandes grupos económicos o a gente que está blindada políticamente muy arriba, allí hay un descontento ciudadano hacia el actuar de la justicia en ese sector. Ojo con eso, ¿ya? Eso es bien interesante, para que le vayan dando una vuelta. Bien, vamos a los tickets de salida. Antes de pasar a esto, quiero preguntarles si hay dudas o consultas. Ya, parece que quedó todo claro, chiquillos. No hay dudas ni consultas. Bueno, entonces, el Socrative. Bien, ya conocen mi clave, es paredes8406. Pueden ingresar con esa clave al Socrative. Ujú. Veo a dos capos que ya están dentro del Socrative. Ahora hay cinco ya. Vamos a ir cerrando los nombres. Vamos a proyectar esta cuestión, ¿no? Vamos a proyectar.
Ya, chicos y chicas, un minuto más y tenemos que revisar el Sócrates. Sí, Angelo, estás en 0. No sé si estás bien con las preguntas. Falta la Claudia con la Krishna y estaríamos listos. Súper. Mm. Esperamos a la Claudia y terminamos con el Sócrates, ¿vale? ¿Cómo está? Decente. Dale, Angelo, Angelo, dale, Angelo. Ya, mientras Angelo termina la pregunta número 2, bien, 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 compadre. Vamos a tener que resolver la pregunta número 1. Si se dan cuenta, la número 1 tuvo una aprobación del 63% y la 2 un 81%. Vamos a revisar la 1, a ver en qué nos equivocamos. Ya, la 1 dice, ¿cuál? Oh, no, sí está bien. ¿Cuál de las siguientes características no pertenece a la reforma procesal penal del año 2000? Ujú. La que no pertenece es esta, la que dice que los juicios son inquisitivos y no acusatorios. Acá se confundieron, ¿ah? Es una realidad, chiquillos. Los juicios, al ser acusatorios o acusativos, quiere decir que los juicios eh, llaman al imputado o en este caso al acusado, presunto inocente. Pero en el sistema antiguo, del 2005 hacia abajo, se llamaba a los acusados a través de un sistema inquisitivo. Es decir, usted no es presunto inocente. Usted es un presunto culpable, así que tiene que demostrar que usted no lo hizo, ¿de acuerdo? Es como si en el curso alguien se robara algo y todos te echan la culpa a ti de que tú eres el ladrón y tienes que demostrar que no lo eres. Es fome, ¿no es cierto? Es súper fome. En cambio, es como si en el curso te robaras algo y dijeran, no, 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 él no fue, puede haber sido cualquiera. ¿Te imaginas? Eso automáticamente ya psicológicamente y emocionalmente te dispone el juicio a colaborar con el juicio. En cambio, el sistema antiguo, que era inquisitivo, era todo lo contrario. Era un pesado del otro juicio, ¿ya? Así que espero que les haya quedado claro, chicos y chicas, la explicación que les di. Ujú. Ya pues, siendo así, terminamos entonces la clase. Venga, despídese, hija, despídase a los tíos. Dígale que ojalá nunca los vaya a ver en tribunales. No los quiero pillar ahí en tribunales. ¿No es cierto? Mándese algo. Ya, nos vemos chicos, que estén bien. Chaito, chao Cata, chao Nice, chao Ángelo, chao Krishna, Krishna, chao Vicente. Grande Vicente, rápido y furioso, a todo gas. Chao Bárbara, chao Sofía, chao Gabriela, chao Bianca igual. Espero nunca verlo en tribunales, chicos. ¿Qué vaya? ¿Ese presidente, hijo? Mira, que no es presidente. Ya, a todo gas, chicos.